Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y soy la asesora virtual del grupo 029 de la generación 39. Les comentaba en el foro de novedades acerca de las modificaciones sobre el cambio de horario en este tercer espacio. Les doy la bienvenida. Estamos en la semana 2 trabajando, ya iniciando, bueno, ya a la mitad, de hecho, a la mitad de nuestra segunda semana de trabajo y segunda semana de aprendizaje, y sobre todo dentro del módulo 4. Estamos a punto de llegar a la mitad de este módulo y por eso los invito a que trabajen un poquito más, de una manera más participativa. Me gustaría escucharlos, me gustaría que asistieran a mis espacios abiertos. Comprendo que el día de ayer fue una actividad que se salió, obviamente no estaba en mí, no pude controlarlo. Como les he comentado, y de hecho ustedes lo vieron en el primer espacio abierto, ha estado lloviendo muchísimo por la zona donde yo vivo y exactamente es como a esa hora, a las 8, 8:30 de la noche. Entonces, es muy probable que lo mueva a las 9 de la noche para checar, sobre todo, pues que ya no tenga tantos problemas de conectividad y de luz. El día de ayer, ahora sí que se juntó todo, fue una lluvia muy fuerte y el viento no permitieron que tuviera suficiente luz, era como intermitente, iba y venía. De igual modo, pues también el internet por consecuencia. Entonces, debido a eso, pues tuve que reprogramar la sesión y el día de hoy es que les hice la invitación ayer para que el día de hoy me acompañaran a las 4 de la tarde y pudiéramos tomar este espacio para poder checar algunos puntos importantes. Me gustaría que ustedes asistieran, me gustaría también que participaran en el foro aprendiendo, que revisaran todos los mensajes que les comparto, porque este es un medio, obviamente, por el cual nosotros nos vamos a poder comunicar efectivamente. Yo les hago llegar la información, pero si ustedes no revisan estos recursos, pues bueno, va a estar como un poquito complicado. Así que solamente los invito. Yo solamente les hago la invitación para que ustedes hagan lo que les corresponde, para que ustedes se vean beneficiados, sobre todo al hacerles las orientaciones sobre los recursos, sobre algunas actividades en específico que se deben de trabajar de cierta manera. Les comparto la presentación que les traje el día de hoy. Denme un momentito en lo que checo bien. Listo. Esta es mi presentación, les decía, es mi segundo espacio, perdón, mi tercer espacio abierto de la semana 2 del módulo 4. Mi nombre es Wendy Lucía Rodríguez Álvarez, nuevamente se los comparto. Y este es, ay, perdón, me salió una diapositiva que no era. Disculpen ustedes. Este es el orden del día con el que vamos a trabajar este espacio. La bienvenida a semana 2 de aprendizaje. Les comentaré cuál es el propósito de mi sesión. Haremos una revisión de actividades correspondientes a la semana 2. De ahí voy a hacer también algunas recomendaciones del foro que estamos trabajando, el foro aprendiendo. Les platicaré cómo pueden trabajar con PowerPoint y cuáles son mis sugerencias generales de esta semana y de la anterior, que ya he estado evaluando algunos y debido a eso he notado algunos puntos, algunas áreas que ustedes pudieran mejorar. Entonces, con eso voy a cerrar mi sesión. El espacio de dudas y comentarios está abierto en cualquier momento que ustedes ingresen, pueden compartirlo y si no, más adelante les comentaré cómo es que me pueden hacer llegar esas dudas y comentarios. Este es el propósito de la unidad, comprender la visión del mundo que plantean los textos literarios que existieron y existen formas diferentes de percibir la misma realidad, pero no por ser diferentes, pero que no por ser diferentes son mejores o peores. ¿Ok? Entonces, les comento, seguimos compartiendo lo mismo, análisis de textos literarios.
desde diferentes épocas. En el primer espacio ya les había compartido acerca de esto, de la importancia que era el que pudiéramos analizar textos literarios y sobre todo que estos textos literarios, pues bueno, eh, podamos ver diferentes tipos, porque no son convencionales, ¿no? Un libro, quizá alguna publicación, podríamos checarlo ahora en textos no, sí, pues en textos no convencionales que también les van a llamar mucho la atención. El propósito de esta sesión es brindarles a ustedes la orientación sobre las actividades a realizar de modo que puedan cumplir con lo solicitado y así desarrollar los aprendizajes propuestos. Hay que mover un poquito porque el viento está muy fuerte, pero voy a tratar de buscar otro espacio. Bien, les comentaba entonces. Las actividades, tenemos 2 actividades integradoras. La número 3, textos y mundos posibles, que es a donde me voy a enfocar. La vez pasada les comentaba, no me voy a detener, quizá a explicar a detalle esa actividad. Lo que sí voy a hacer es compartirles algunos puntos que ustedes pudieran mejorar. ¿Qué es lo que, quizá, en otras generaciones, con otros grupos, es lo que ha estado fallando, qué es lo que quizá no quedó tan claro, y por eso es que lo voy a retomar. Entonces, son 2 lecturas, hay que leerlas primero para que obviamente sepamos qué es lo que vamos a realizar, ¿ok? Vamos a trabajar con Mary Shelley y su obra Frankenstein o el moderno Prometeo y, perdón, y La debutante de Leonora Carrington. Este es el orden. Aquí sí les sugiero que no modifiquen el orden, que tal cual, si son 11 diapositivas las cuales se plantean para que ustedes puedan desarrollar el trabajo, precisamente nos enfoquemos solamente en esas 11, no le agreguemos más ni incluyamos menos. Tenemos 11 en donde está una portada, la primera impresión que ustedes tuvieron al leer Frankenstein, el moderno Prometeo de Mary Shelley y su contexto, busquen así tal cual en fuentes confiables, sobre todo cuál sería el contexto de Mary Shelley cuando creó la obra, la debutante, perdón, la obra Frankenstein. Después, Frankenstein, una obra perteneciente a él. Tienen que decirme cuál es el género literario y también frases que ustedes identificaron dentro de la lectura que tienen que ver con ese movimiento literario. Después, Frankenstein y el sentido de la vida. ¿Cómo es que la vida era percibida desde la obra de Frankenstein? ¿Se notaba cómo es que ellos concibían la vida? Bueno, hay que compartirlo ahí. La primera impresión de la debutante, perdón, de Leonora Carrington. Ahora sí, cuando iban leyendo La debutante, ¿qué es lo que sentían? ¿Qué es lo que experimentaron? Leonora Carrington y su contexto, al igual que el de Mary Shelley, vamos a compartirlo. La debutante, una obra perteneciente al, de igual manera, movimiento literario y 2 frases que han identificado que se relacionan con el género. Y, por ejemplo, ustedes dijeron, bueno, es romanticismo o es quizá, no sé, algún otro movimiento, ustedes digan, bueno, es este, pero yo lo identifico por estas frases. Estas frases fueron como que determinantes para mí. De ahí la debutante y el sentido de la vida, cómo es que era tratada la vida o cómo se concebía la vida desde la obra de la debutante. Y en esta diapositiva, la número 10, la pueden inclusive dividir a la mitad. Puede ser la ficción y los mundos posibles, porque de hecho así se titula, La ficción y los mundos posibles. Y sobre todo comentarme cómo sería de una y de la otra. ¿Cómo es la ficción en ambas obras? Pueden dividirla, quizá les decía, a la mitad, y de la primera mitad, la ficción y los mundos posibles, desde Frankenstein y la ficción y los mundos posibles de la debutante. Puede ser así, o la ficción y los mundos posibles de Frankenstein y la debutante en un mismo párrafo, y los mundos posibles, como es tratado Frankenstein y la debutante con estos mundos posibles, mundos que pudieran surgir, ¿no? Fuentes de consulta, bueno, acá todo lo que ustedes consultaron hay que ingresarlo dentro de este espacio en la diapositiva número 11. Les compartía, hay que tener mucho cuidado en el segundo espacio abierto que les grabé. Les comentaba cómo es que ustedes pueden identificar qué es plagio y sobre todo cómo es que lo pueden evitar. Entonces, lean muy bien para que así eviten eso y sobre todo sepan ingresar la información que se necesita en las fuentes de consulta.
Ya una vez que tienen esto, como van a agregar imágenes, van a agregar texto, van a agregar quizá hasta efectos especiales, quizá ustedes pueden agregar, no sé, ¿cómo se les llama? Transiciones, ¿no? A las diapositivas, les desea algún efecto, pueden agregarle imágenes, todo esto que le van a estar agregando puede hacer que su archivo sea un poco pesado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a subirlo entonces a la nube. Quizá si es muy, muy pesado, vamos a subirlo a la nube y o al almacenamiento virtual que ustedes puedan tener. Bueno, comparten el link, ¿ok? Ahorita les explico cómo vamos a hacer. En la segunda, perdón, actividad, que es la actividad integradora número 4 de la semana 2, literatura y culturalidad, vamos a descargar el enlace, literatura y pluriculturalidad. Dentro del mismo se indica que vamos a escuchar el poema de Nezahualcóyotl, Canto de Primavera. Está en náhuatl y está en español. Una vez que hicimos esto, vamos a trabajar con la actividad porque tenemos que buscar fragmentos literarios escritos a partir de 1900, grabar un audio. De preferencia no tiene que ser en otro idioma, porque muchas veces me dicen, es que yo no sé náhuatl, o yo lo encontré quizá en zapoteco. Bueno, no es necesario, a menos que ustedes lo sepan, lo puedan leer adelante, pero si no, no va a ser necesario que ustedes lo hagan de esta manera, ¿ok? Y ya una vez que lo hicieron, bueno, les voy a explicar esta parte. Se movió, perdón. Les voy a explicar esta parte. Ya ustedes que hicieron la investigación del fragmento literario, hay que grabarlo, vamos a compartirlo, obviamente en un momento lo vamos a subir a la nube o al Drive. Ese link lo van a compartir dentro de la actividad integradora y de ahí tiene que ser máximo 1 minuto. Entonces, ya una vez que hicieron esto, van a leer el artículo, la importancia de las comunidades indígenas, su lengua y sus culturas. Esto ya que lo hicieron, ahora sí tienen como que una concepción más completa acerca de la pluriculturalidad para que sigan trabajando dentro de la actividad. También les solicita la muestra de la lírica mexicana. Esta muestra de la lírica puede ser inclusive hasta la podemos vincular con la actividad del foro Aprendiendo, donde ustedes pueden vincularla. Si ustedes buscan una muestra de la lírica mexicana, quizá de su estado, de su región, que ustedes conozcan y que les gustaría compartir, adelante, este es el espacio y lo pueden ocupar para las dos. Lo pueden compartir en la actividad integradora número 4 y también dentro del foro Aprendiendo, solamente que en el foro Aprendiendo lo van a desglosar un poquito más y les explico cómo. En el foro Aprendiendo primero le van a mencionar si dentro de su familia hay algún habitante, hay algún hablante, perdón, de una lengua indígena. Si ustedes quizá conocen que entre sus abuelitos, entre sus bisabuelitos, algún familiar, tío, primo, tía, prima, etcétera, o bien ustedes mismos, porque a veces dentro de las escuelas donde llegamos a estudiar, pues bueno, nos enseñan, ¿no? Que el himno nacional, que quizá algún poema en otra lengua indígena, bueno, esto lo podríamos compartir en este espacio. Y si ustedes dicen, no, es que no aplica, nadie en mi familia sabe de esto, entonces mejor podemos participar de la siguiente manera. Si es que ustedes saben también algún cuento, leyenda, refrán, copla, que sean de su región. Yo, por ejemplo, soy de Puebla y ya les compartí en el foro Aprendiendo leyenda de la China poblana, porque mucha gente relaciona a Puebla con la China poblana, de hecho por el vestuario, ¿no? Entonces ya se los compartí para que lo lean ustedes y eso obviamente es algo propio de mi región. Entonces, si yo quisiera ocuparlo en las dos actividades, en la actividad integradora número 4 y en el foro Aprendiendo, ya, por ejemplo, hoy compartí la redacción de todo lo que significa la leyenda de la China poblana, en donde yo lo obtuve, donde lo vi, etcétera, que también ustedes lo pueden consultar. Y también si lo quisiera ocupar en la actividad integradora número 4, entonces compartiría la canción de la China poblana, que también tiene mucho que ver obviamente con la parte escrita que es la de la leyenda. Entonces, esta sería mi participación. Así que yo los invito a que ustedes relacionen algo así de su región, de su contexto, que pueda ser quizá algún cuento, alguna leyenda, algún refrán, copla, algún son que ustedes conozcan o identifiquen que es precisamente de su estado, de su comunidad y es como muy característico. Entonces, estaría padrísimo que lo compartieran.
De esta manera vamos a ver qué tan pluricultural es nuestro grupo. Vamos a ir conociendo aparte, porque acuérdense que si compartimos, hacemos que todas las demás personas identifiquen algo más o algo característico que es de donde nosotros vivimos. Entonces, los invito para que lo realicen en esta actividad y sobre todo también los invito y se los comparto de una manera muy respetuosa. Veo muy pocas participaciones en foro, entonces sí los invito a que trabajen más en foro. Recuerden que todo eso suma. El foro aprendiendo es como la parte de la participación individual automática. Si ustedes ven en la parte de su portafolio de evidencias, van a poder identificar diferentes elementos y hasta abajo viene participación individual automática que indica cuántas veces ingresaron al foro aprendiendo, bueno, se contabiliza como en tiempo, ¿no? Cuánta hubo en foro aprendiendo, en actividades formativas, cuánta actividad hubo también al revisar los recursos, todo eso se suma en el 5% de participación individual automática. Ahora bien, ¿cómo van a trabajar con PowerPoint? Si su actividad integradora número 3 no es tan pesada, yo les sugiero que ¿cómo vamos a saberlo? Pues bueno, podemos identificarlo muy fácil. Ingresan a la actividad integradora número 3 y si se sube así sin ningún problema significa que no estaba muy pesado y lo pueden dejar así. Pero si está muy pesado porque excede los 20 megas, entonces súbanlo a algún drive, alguna nube y el link que van a compartir lo van a pegar dentro de la actividad. Verifiquen que tengan los permisos, que cualquier persona lo pueda ver, cualquier persona que tenga el link, obviamente, que no tenga como un acceso restringido de solo personal, para que así yo también lo pueda revisar, porque en caso de que no lo pueda revisar, pues la actividad obviamente no la voy a poder evaluar. Entonces, sugiero imaginación, creatividad, que tengan las presentaciones adecuadas, imágenes adecuadas, texto adecuado, que tenga esta parte que se note que ustedes tuvieron aquí esta creatividad, pues sí, la parte de la imaginación desarrollada. Verificar si está muy pesado, les decía, y si no, pues subirlo a la nube. Hay diferentes tutoriales que ustedes pueden ocupar para que puedan subirlos a las nubes. Entonces aquí están, se los comparto. Este archivo se lo voy a compartir más adelante para que lo puedan revisar ustedes y lo puedan usar. Siguiente tenemos actividades formativas. Hay dos actividades que les pueden ayudar a reforzar sus conocimientos. Sobre todo les decía actividades formativas, revisión de recursos de la semana y participaciones en foro. Les da a ustedes el 5% de su participación individual automática que les comentaba dentro del foro, dentro del portafolio de evidencias y esto obvio les ayuda en su calificación. Estas son mis sugerencias generales y me gustaría que las llevaran a cabo y sobre todo que es en beneficio, como les decía al inicio, es en beneficio de lo que ustedes van a, a obtener más adelante. Participar en el foro es súper importante. Veo muy pocas participaciones, 4 alumnos que solamente participaron en la semana anterior. Me gustaría que ahorita ustedes también estuvieran participando, que fueran yo, como les decía al inicio, de hecho, hasta en el video de presentación, me gustaría conocerlos, saber de dónde vienen ustedes, si es que tienen alguna duda, alguna pregunta. Eso sería muy, muy importante para mí, que ustedes decidieran ingresar a este foro, que yo los conociera ahorita, por ejemplo, que vamos a ver lo de la parte de la pluriculturalidad. Sí me gustaría que, por ejemplo, ustedes dijeran, bueno, yo soy tal persona y me gustaría que conocieran de dónde soy. Yo vengo de tal lugar, para que así veamos, los vaya conociendo, sobre todo es esto, la parte práctica, que ustedes puedan comentar y por yo los pueda ver, los pueda conocer, pueda saber un poco más de ustedes y sobre todo les decía, nos sirve como práctica para los siguientes foros que sí tienen calificación dentro de nuestro portafolio de evidencia, así se contabiliza. La semana 3 tenemos un foro que es el foro de la actividad integradora número 6 y en la semana 4 tenemos el foro de integración. Entonces sí me gustaría que ustedes participaran para que así vayamos mejorando ortografía, checamos si hay algún punto de redacción que no está muy claro, etcétera. Adelante, podamos irlo haciendo en este foro. Además de compartir nuestras dudas, nuestras preguntas que pudiéramos tener sobre alguna actividad y sobre todo cómo es que la podríamos resolver.
El uso de muletillas. El pues, bueno, a veces cuando iniciamos nuestra redacción, la estamos iniciando de esta manera, a ustedes cuando les preguntan: "¿Qué opinas acerca de esto?", y empiezan a escribir. Pues, yo opino, creo que, pues, es una buena idea. Hay que omitirlo, hay que mejorarlo, sobre todo porque son muletillas que ocupamos cuando hablamos, pero no es necesario que las ocupemos también cuando escribimos. Entonces, mis sugerencias son, agregar o iniciar tu participación diciendo, desde mi punto de vista, por ejemplo, desde mi punto de vista, el sentido de la vida, de acuerdo a Leonora Carrington en la obra, shalá, 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 y me dicen todo, ¿no? O de acuerdo a lo revisado, los recursos de la semana, puedo comprender que el género literario es este y este, ¿no? En mi opinión, los mundos posibles de ambas obras se pueden resumir en esto y esto, y esto, ¿ok? Para que sea más formal, para que ustedes puedan empezar a redactar, obviamente hacerlo un poquito más adecuado, no, quizá no tan sencillo, ¿no? El siguiente punto, el plagio, actividades que sí me han estado costando trabajo porque precisamente tienen alguna característica de plagio parcial o plagio total. Entonces, para mí se está haciendo un poquito complicado en ese sentido, pero y aparte, si le agregamos esto más los puntos de luz y de internet que me han estado fallando, sí me he estado tardando, pero el día de hoy, eh, voy a terminar de calificarles para que así ustedes puedan tener sus actividades, para que ustedes también puedan identificar qué es lo que deben de ir mejorando, porque quizá hay algunos detalles que puedan mejorar para las siguientes actividades y pues eso sería mucho mejor, ¿no? Pero también les compartí el segundo espacio abierto, fue un video en donde les expliqué cómo es que podían identificar que era plagio y cómo lo podían evitar. Entonces, yo los invito a que revisen ese video, a que chequen también el material que les compartí, que es una presentación en PDF, pero les va a servir porque ahí estoy tomando todos los puntos que ustedes pueden servirles para evitarlo. Y les decía, descárguenlo, ténganlo a la mano para que en los siguientes módulos, no nada más en este, sino en los siguientes lo puedan ocupar y puedan recordar cómo es que pueden emplear esas estrategias. Actividades mejoradas. Para incrementar calificación solamente dentro de las fechas. Si, por ejemplo, ya entregaron sus actividades y ya termino de evaluar el día de hoy, tienen todavía viernes, sábado, domingo, para modificarla en caso de que no haya sido acreditadas. Solamente las que no fueron aprobadas son las que pueden ir mejorando. ¿Y cómo las van a mejorar? Pues bueno, o el link no abrió porque yo no lo puse en modo compartir con la persona que tiene el link, sino que puse el modo restringido o modo privado, entonces no lo pude calificar, entonces ustedes dicen, bueno, de acá checo qué es lo que me faltó y lo modifico. De modo que tendrían ustedes hasta el domingo para que lo puedan editar y lo puedan volver a subir y de esta manera su calificación sea modificada. Mm, Siguiente punto, subir con la nomenclatura solicitada sus actividades. A veces, algunas actividades que suben ustedes no son actividades que dan el nombre correcto. Se han confundido y han subido actividades, por ejemplo, del módulo 3 o del módulo 4. Siempre que suban una actividad a plataforma, verifiquen que esa actividad sea la que se solicita, inclusive hasta ábranla. Ya la subieron a plataforma, abren el archivo que tienen en plataforma y vean, ok, sí, sí es el que es correcto, o es el borrador, quizás, bueno, lo modifico y subo el que sí está completo, el que sí se terminó de calificar, de contestar, perdón. Entonces, eso me sirve. No nada más suban el archivo, sino que también verifiquen que sea el adecuado para que así su calificación pues no se baje. Recuerden trabajos de gran agradable. Ahora que vamos a trabajar con el PowerPoint de la actividad integradora número 3, chequen que los colores sean adecuados, que no sean neón, porque muchas veces pues ya los diseños ya vienen así, ¿no? Con ciertos colores. Pueden editar los colores, pueden editar el texto. Muchas veces la diapositiva ya trae un texto predeterminado. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Pues bueno, modifiquen, chequen que no siempre sea, por ejemplo, todo con mayúsculas, ¿no? Lo puedo modificar de modo que sea también mayúsculas, minúsculas,
las imágenes que van a ocupar, que sean adecuadas, que no sean muy grandes y el texto entonces ya se lo eliminen, o quizá tape el contenido, o quizá sea más imagen que texto, o sea, tiene que ser como un equilibrio entre ambos, tanto texto como las imágenes, que tengan una portada adecuada, pueden incluir de los libros para que así, pues bueno, también tenga una muy buena presentación, que en lugar de es un método que pueden ir obteniendo poco a poco. Responder a las preguntas planteadas, ya que sugieren reflexiones, entonces las últimas preguntas de las actividades de cada actividad integradora, pues precisamente son para eso, para reflexionar, para analizar el tema visto. Entonces, por eso es importante, porque quiero, sobre todo, que se detenga lo más identificar que el alumno aprendió. Entonces, ¿cómo vamos a ver si aprendió? Bueno, si es que sabe argumentar, si es que sabe analizar lo que se le está pidiendo en las últimas preguntas. Así que les pido, pues, que no se prueben sus preguntas, respuestas, perdón, que el contenido sea el adecuado, que no sea una sola línea, sino que se note que ustedes sí analizaron, sí aprendieron, y por eso es que tienen demasiada información. Cuando leemos, por ejemplo, los recursos de la semana, más aparte leemos los textos, nosotros podemos argumentar muchas ideas porque tenemos suficiente información para hacerlo. Entonces, solamente les pido que lean para que así haya muchas noticias que puedan compartir. ¿Ok? Punto, revisar todos los recursos de la semana, ya que ayuda a despejar dudas. Si, por ejemplo, dicen, es que yo no sé qué es un género literario. Yo la verdad no identifico cómo sería el concepto. Bueno, en plataforma de la prepa en línea de la SEP, ahí vienen todos los recursos. ¿Qué hay que hacer? Pues abrir cada uno de los espacios para que ustedes puedan decir, bueno, ya sé, ya sé ahora sí qué es género literario, por ejemplo, qué es, les voy a compartir en dónde. Si es que todavía no lo ubican, aunque la verdad creo que ya todos seguramente ya lo han de ver ubicado. Ya todos seguramente sabrán en dónde buscar esta información, solo en caso de que no sea así. Pues bueno, les recuerdo a qué me estoy refiriendo. Voy en la parte de acá, les voy a compartir mi pantalla. Listo. Esta es su plataforma, por ejemplo, y empiezan a navegar. Acá vienen todos los recursos. Estos son los de la semana 1. Estos son los de la semana 2. Hay que leer esto. Aquí, de hecho, dice recursos. Y tienes todos estos elementos para que puedas leerlos y sobre eso identificar. Ah, bueno, si me piden este punto, pues sí, ya sé cómo ubicarlo porque ya lo leí, porque ya tengo claro lo que se necesita. ¿Ok? Y finalmente, en caso de que puedan llegar a tener dudas, algún comentario, ustedes digan, bueno, es que no le entendía esto, me pueden contactar por medio de mi correo institucional, la abreviación de asesora virtual, av.wendilucia.rodríguez@prepaenlinea-medio-cep.ed.mx. También el otro medio es el foro de novedades, que es donde yo les estoy compartiendo toda esta información que ustedes necesitan saber, las invitaciones, las grabaciones de las sesiones, etcétera. Pues bueno, vienen aquí en el foro de novedades, pero me pueden dar réplica. En el foro aprendiendo, que es donde me interesa que ustedes participen para que yo los vaya conociendo, para que sepa también ustedes, pues información de ustedes, ¿no? Para que vea si tienen dudas, alguna pregunta, ahí en este espacio lo pueden compartir y yo con todo gusto los puedo apoyar a resolver esas dudas. Y el mensajero que es el medio por el cual estamos todo el tiempo en contacto. Este mensajero nos permite a nosotros, pues bueno, directamente contactarnos, ¿no? Pero ya cuando es la pregunta quizá más individual, quizá cuando la pregunta es de un alumno en específico, bueno, entonces me escriben un mensajito y yo les respondo para que así los pueda ir orientando. Este es con la finalidad, les decía, y por eso realizo estos espacios abiertos y por eso es la importancia de que ustedes asistan, para que así
puedan identificar qué dudas tienen, las podamos resolver, perdón, los pueda orientar y sobre todo ustedes puedan tener actividades con calificaciones mucho, más altas que en la primera semana, que fueron quizá un poquito más bajas, ¿no? Así que solamente es eso. Los invito nuevamente. En serio, me gustaría mucho que ustedes participaran, que asistieran, que los pudiera conocer, porque hay muchos que no conozco todavía, entonces sí me gustaría conocerlos. Y si, sobre todo les digo, si más adelante, conforme realizan las actividades, ven este espacio, este tercer espacio, dicen, bueno, me faltó esto, no lo entendí, entonces me escriben. Pero siempre es importante estar en contacto, estar en comunicación para que así podamos y sobre todo vean los mensajes que yo les comparto, porque ahí es donde yo me comunico qué es lo que pasó, por qué no les he, realizado el espacio abierto. Por ejemplo, el día de ayer estaba muy preocupada porque era la segunda vez, que bueno, lo puedo todavía, resolver, pero, no va a servir mucho si ustedes no ven los mensajes. Entonces, sí les pido que los vean, que los chequen, porque es el medio por el único por el que me puedo poner en contacto directo. Ya después, obviamente, si los veo acá, pues ya los vamos resolviendo, pero sí es importante que ustedes lean lo que yo les comparto, analicen todo esto y si tienen dudas, les digo, estemos siempre en contacto, ¿ok? Pues bueno, veamos. Ok, pues bueno, yo les agradezco el tiempo que ustedes pasaron al revisar este video, esta grabación de este tercer espacio abierto. Los estuve esperando. Pensé que a lo mejor sí podían en esta ocasión asistir. Sin embargo, con que lo vean me va a dar muchísimo gusto y más adelante si me contactan estaré encantada de resolver sus dudas y de orientarlos. El día viernes nos vemos en nuestro cuarto espacio abierto. Espero que ustedes puedan llegar, me puedan acompañar. Previamente les voy a publicar la invitación para que puedan asistir. De momento, les agradezco su tiempo, les agradezco el espacio que tuvieron para poder ver o quizá escuchar mi sesión y los veo muy prontito. Cuídense mucho, estamos en contacto durante todos los demás días de la semana. Cuídense mucho y espero nos veamos el viernes. Gracias, bonita tarde.